titula Nuestro Dios es Santo. Nuestro Dios es Santo. Y estamos conociendo un poco más de nuestro Dios, ¿no? Porque solamente hay una faceta de la que nosotros conocemos de Dios y se nos ha hablado mucho acerca de que Dios es amor. Muy bien. Hemos visto también que Dios es justo, que Dios es todopoderoso. Pero uno de los atributos marcados en la palabra de Dios que identifican a nuestro Dios es que nuestro Dios es santo. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del tema titulado Cuida tu consagración. Cuida tu consagración. Vimos nosotros, hermanos, que santidad no es otra cosa que la separación de lo pecaminoso, de lo inmundo, de lo que desagrada a Dios. Que cuando el Señor nos llama a nosotros a santificarnos, nos habla a nosotros a volver a la obediencia a su palabra, tener una actitud de arrepentimiento para poder obedecer a nuestro Dios y hacer lo que al Señor le agrada. Entonces, pastor, ¿qué cosa es la consagración? La consagración es un acto. Es un acto en el que una persona es separada para el servicio de Dios, ¿no? Entonces está mucho en relación, ¿no? Santidad es la separación de lo pecaminoso y de lo inmundo. Pero la consagración viene a ser un acto, es como una ceremonia, es como un momento especial en el que a una persona determinada se le separa para Dios, para que esta persona pueda servirle al Señor, para que esta persona pueda vivir para Dios, ¿no? Y en ese sentido, es necesario que nosotros entendamos, hermano, que cuando nosotros en nuestra vida tenemos el deseo de obedecer a Dios, este es un buen síntoma en nuestra vida, porque el desear obedecer a Dios es una señal de que usted ha nacido de nuevo. Es una señal de que usted ahora pertenece al reino de Dios. Y ciertamente el nacer de nuevo nos lleva a nosotros a buscar más de Dios. En el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3 hasta el 5, mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Le conocemos a quién? A Dios. En esto tú puedes darte cuenta que tú le conoces a Dios. Y la palabra dice, tú le conoces a Dios si guardas sus mandamientos, si obedeces la palabra de Dios. Es decir, una persona que dice, por ejemplo, pastor, yo conozco a Dios. Si tú le conoces a Dios, entonces tú le obedeces a Él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y sigamos leyendo el versículo 4. Porque el que dice, yo le conozco, y no obedece la palabra de Dios, ¿qué dice la Biblia? El tal es mentiroso. El tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Entonces, cuando una persona dice, yo conozco a Dios, yo sé mucho de Dios, pero no obedece a Dios, esa persona, dice la Biblia, es un mentiroso. Es un mentiroso. Sigamos leyendo el versículo 5. Pero el que guarda, el que obedece su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto sabemos que estamos en Él. Maravilloso. Hermanos, el obedecer a Dios es una marca cristiana. Es una marca de un discípulo de Jesús. Es una marca de una persona que ama a Dios. Y nosotros somos llamados a vivir una vida de amor, de obediencia, de entrega a nuestro Señor. Porque el mundo en el que nosotros vivimos es un mundo que va a procurar apartarnos de Dios, separarnos de Dios, para que no podamos tener comunión con Dios, no podamos recibir las bendiciones de Dios
y no podamos tener el respaldo de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros queremos mantener esa comunión con Dios, esas bendiciones de Dios en nuestra vida, el respaldo de Dios en nuestra vida, es importante que nosotros nos separemos del mundo. ¿Y qué es el mundo? El mundo en la Biblia tiene 3 significados. El primer significado de la palabra mundo es el planeta Tierra. El segundo significado de la palabra mundo es los seres humanos. El tercer significado de la palabra mundo es el sistema de corrupción creado por el diablo. Y cuando nosotros nos referimos al mundo propiamente dicho, en el sentido que es más usado en la iglesia y en el contexto bíblico, siempre estaremos hablando del sistema de corrupción creado por el diablo. Y mire lo que dice la Biblia. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 hasta el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Parece que se han dormido en sonido. ¿Dónde están los versículos? Primera de Juan 2:15 hasta el versículo 17. Vamos a ponerlo. Dice así la palabra del Señor. ¿Lo tienen todos? Amén, hermanos. Sí, están en su Biblia. Si es que no hay pantallazo, busquémoslo en nuestra Biblia, hermano. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? A ver, levanten su Biblia todos los que han llegado ya al pasaje. Levanten su Biblia todos los que han llegado al pasaje. Gloria al Señor. Veo que algunos de sus Biblias brillan. Ya. Muy bien. ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. ¿Qué dice? No améis al mundo. Otra vez. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Les voy a leer en la versión viviente. Miren lo que dice la versión viviente, es otra versión de la Biblia, lo mismo pero en otras palabras. Dice así: el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. ¡Wow! ¿No? Entonces, el Señor nos llama a nosotros a vivir una vida consagrada, separada, apartada del mundo. Entonces, cuando nosotros estamos caminando por las calles, estamos en el colegio, estamos en el trabajo, hermanos, la mayor cantidad de personas con las que nosotros nos relacionamos no son personas que verdaderamente conocen a Dios. Son personas que no aman a Dios, porque ellos están viviendo en el mundo. En Arequipa se dice que el 14% de los arequipeños viene a ser cristiano evangélico, tiene cierta simpatía con el cristianismo, ¿no? Es decir, que si en un trabajo hay 10 trabajadores, uno de ellos probablemente conoce algo de Dios y no necesariamente puede ser un cristiano firme. ¿Sí? Entonces, cuando estamos nosotros en un ambiente así, todas esas personas con las que nosotros nos rodeamos nos van a hablar ¿de qué cosa? De las cosas del mundo. ¿Y de qué cosas del mundo?
Por ejemplo, nos van a hablar del placer físico. Oye, ya saliste con fulana, ya hablaste de aquello, y mira que esto, y la suspicacia y las cosas. Y eso, y ese es su lenguaje. Porque ese es el mundo. Y te están hablando de cómo tú puedes hacer cosas indebidas, aún en el aspecto sexual. ¿No es cierto? Eso lo vas a encontrar. Y van a procurar activar en tu vida deseos y placeres que de pronto tú te vas a sentir en una situación muy incómoda y por momentos llamativo frente a las cosas que te están hablando. ¿Y eso por qué? Porque eso es el mundo. Así también se te va a hablar de los deseos de aquellas cosas que ves y te van a decir, ¿has visto ese carro último modelo? Oye, mira, qué bien viste aquella persona. No, oye, sí, fulano de tal tiene plata. No, y empiezan a hablar. Y esas cosas que son el mundo. Pero también la palabra del Señor nos habla de que en el mundo hay el orgullo. Y la gente vive orgullosa de las cosas que tiene y de las cosas que hace. Y a veces es orgullosa inclusive por hacer lo malo. Mira que ayer me fui al mall y me saqué este producto y nada pasó. No me descubrieron. Yo ya he vulnerado el sistema de seguridad, ¿no? Oye, bien, qué bien. Claro, ellos no pagan impuestos. Entonces, de esa manera ellos justifican sus malos procederes que están teniendo. ¿No es cierto? Eso es el mundo. ¿Y qué dice el Señor? No améis al mundo. No améis al mundo. Entonces, ¿por qué? Porque esto va a pasar. Pero esto trae severas consecuencias a nuestra vida, a tal punto que va a procurar apartarnos y separarnos de Dios. Yo quiero decirle a usted que el día que usted ha entregado su vida a Jesús, ¿cuántos de ustedes han entregado su vida a Jesús? A ver, levante su mano. Bien alto, hermano. De eso sí debemos estar orgullosos, porque dice, ¿has entregado tu vida a Jesús? ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Has entregado tu vida a Jesús? ¿Has entregado tu vida? Hermano, hay cosas de las que nosotros debemos estar completamente felices y contentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han entregado su vida a Jesús? Amén. Entonces yo quiero decirle que el día que usted ha entregado su vida a Jesús, usted ha sido consagrado para Dios. Ha sido separado del sistema del mundo, Jesús ha hecho, y lo ha sacado del mundo para que ahora usted forme parte del reino de Dios, forme parte de la iglesia de Jesús, forme parte de los hijos de Dios, y de tal manera hemos nosotros salido de ese sistema donde hay tanto desorden, tanto pecado, tanto mal, tanto dolor, tanto sufrimiento en vano, para ahora vivir una vida de bendición, una vida diferente. Ahora puedo dormir con paz, ahora puedo tener alegría en mi corazón, ahora tengo gozo en mi corazón, porque ahora Jesús está en mi vida. Entonces, ahora que estás y eres cristiano, tú tienes que cuidar tu consagración. Es decir, tú tienes que cuidar el hecho de que ahora formas parte del reino de Dios y tienes que saber que se va a establecer una batalla espiritual en la que el enemigo de tu vida, que es el diablo, que es el mundo y que es la naturaleza de pecado, van a empezar a traer tentaciones a tu vida para poder regresarte al sistema del mundo. Y a veces ocurre que muchos cristianos no se han dado cuenta que ya están viviendo como mundanos, que ya están viviendo en el sistema del mundo. Entonces hay un cortocircuito porque ellos dicen, yo ya voy a la iglesia, yo ya leo mi Biblia, yo estoy orando, pero no veo las bendiciones de Dios y no veo a Dios obrar en mi vida.
Y ahí empiezan a tener de pronto ciertos pensamientos y situaciones en su vida que ellos empiezan a dudar si el camino de Dios es el mejor, si valdrá la pena hacer la batalla con el mundo, si es mejor valerse por uno mismo y no confiar en Dios, y caen en dudas y en trampas del enemigo. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Jueces, en el capítulo 16, en el versículo 20, nos enseña lo siguiente. Y dijo Sansón, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como en las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Hoy vamos a ver la vida de Sansón. Sansón fue el hombre más fuerte de esta tierra, ¿no? El Señor equipó a Sansón de una fuerza muy especial. Muchas veces quisieron atraparlo a Sansón, y es que Dios le dio un propósito a la vida de Sansón. Y Sansón fue un personaje muy importante en la Biblia, a quien Dios levantó para poder liberar a Israel de los filisteos. Los filisteos eran una nación pagana, era un grupo de personas que hacían lo malo y buscaban destruir al pueblo de Israel. Pero Dios en su misericordia levantó a este hombre para que él pudiera ser un instrumento suyo para liderar al pueblo de Israel y lo pudiera librar de sus enemigos, que eran los filisteos. Y la palabra del Señor nos enseña que Dios lo equipó de una gran fuerza, hermano. Sansón tenía una fuerza muy grande. En una oportunidad trataron de apresar a Sansón y lo encerraron en una ciudad amurallada, ¿no? Así que ya lo atrapamos a Sansón, ya está, de aquí no sale. Sansón se levantó en la noche, salió y se sacó las puertas de toda esa ciudad. Con sus puertas se fue caminando. No había forma de detenerlo a Sansón. Era un hombre muy fuerte. Desde muy niño, él fue instruido en los caminos del Señor. Y Sansón, hermano, tenía en su vida 3 votos muy importantes que él debía de cumplir. Y yo quiero decirte algo importante en tu vida. Libertad no significa la ausencia de reglas y de normas. La libertad significa conocer las normas y las reglas que te van a ayudar a vivir una vida buena. Cuando tu vida no tiene reglas, cuando tu vida no tiene límites, tú no vas a poder encontrar la felicidad. Porque aún la belleza tiene normas. La belleza implica sincronía, armonía, composición. Tiene normas. No es que la belleza es cualquier cosa, ay, qué bonito. No, no, no. Es más, nosotros sabemos identificar la belleza. Pero de la misma manera, la libertad tiene normas. Y a veces ocurre que nosotros queremos vivir una vida hermosa y una vida feliz sin normas, dándole lugar solamente a nuestros deseos, dándole lugar solamente a nuestros gustos, dándole lugar solamente a nuestras preferencias. Y cuando nos damos cuenta, no somos libres. Hemos sido esclavizados por el pecado. Porque la Biblia dice que el que peca es esclavo del pecado. Y mire lo que, en ese sentido entonces, Dios le puso unas normas a Sansón. Y le dijo, Sansón, estos van a ser tus votos. Es decir, había una responsabilidad en la vida de Sansón frente a aquel don y fuerza que Dios le había dado. Y Dios le muestra a Sansón que él iba a mantener su fuerza, su poder, cuando él podía cumplir sus votos. Y Sansón tenía que cumplir 3 votos. ¿Cuáles eran? El primero de ellos, como él era nazareo, él no podía beber ningún tipo de fruto proveniente de la vid. No podía inclusive beber vino, porque todo su cuerpo había sido consagrado para Dios.
Así que no podía beber, embriagarse. Lo segundo, no podía acercarse y tocar un cuerpo de una persona muerta o de algún ser muerto. Es decir, que si algún familiar suyo moría, él no podía estar allí. No podía ni acercarse ni tocarlo. Tercero, su cabello nunca debería de ser cortado. Y esto pues significaba o simbolizaba su consagración. Es decir, que estos votos que tenía Salomón simbolizaban la consagración de Sansón a Dios y era la fuente de poder en su vida. Pero nosotros vemos en la vida de Sansón que él fue rompiendo sus votos. Y cuando él va rompiendo estos votos, va cayendo de una manera progresiva hasta poder llegar a una situación trágica en su vida. Y lo primero que hizo Sansón fue embriagarse. Sansón era un joven sensual. Muy a pesar de conocer a Dios, era un joven sensual. Le gustaba la parranda. Le gustaba hablar cosas indebidas. Le gustaba jugar con estas cosas. La Biblia nos enseña a nosotros en el libro de Efesios 5:18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desenfreno. No te embriagas, dice el Señor. Y aquí podemos encontrar a personas que podrían decir, pero pastor, tomar una copita no es nada. No, el asunto no es tomar una copita. El asunto es abstinencia total. Ese es el punto. Sansón tenía un voto de consagración a Dios. Y Dios le dijo, nada de vino, nada de eso de embriagarte. No vas a tomar nada del fruto de la vid. Era su voto que tenía Sansón. Pero él lo hacía, ¿no? Y muchas veces nosotros pensamos que el hacer tener un pequeño desliz no nos va a crear un gran problema. Lo que nosotros tenemos que saber es lo que dice la palabra de Dios. Tus pecados te van a alcanzar. La Biblia dice que lo que nosotros hacemos desobedeciendo a Dios va a traer consecuencias. Y hermanos, hay un punto en la vida donde la paciencia de Dios se acaba. No podríamos definir cuándo es esto, pero hay un punto en cuando Dios rebasamos la paciencia de Dios y la paciencia de Dios se acaba y somos expuestos a una situación muy fuerte de consecuencias del pecado. La palabra del Señor dice, por ejemplo, ¿no? Que Sansón era un muchacho enamorador. Era un muchacho coqueto. Le gustaba galantear a las chicas, ¿no? Le gustaba piropear a las chicas, ganar la atención de las muchachas. Era así Sansón. Y en esa situación Sansón tenía ciertos enredos con mujeres filisteas. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios en aquel entonces? Los filisteos. Y a Sansón le gustaba jugar con las filisteas. Y las andaba enamorando y las andaba cortejando. ¿No? Era bastante picaflor. Ojo, hermano, en la iglesia usted tiene que tomar cuidado. Porque a veces encontramos a personas que son medio picaflores y las andan enamorando a las hermanas. ¿No es cierto? Entonces, cuando usted ve una cosa como esa, usted dice, hermano, dominio propio, hermano, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede con esas mañas del mundo usted aquí en el templo? Tiene que usted ser claro. Pero a Sansón le gustaba enamorar a las chicas filisteas, lo que para un cristiano sería las mundanas. Uy, tenía un ojo para las mundanas, único, ¿no? Cuando llegaba al templo era ciego. No hay mujeres, no hay hermanas en el templo, no hay mujeres en el templo, no hay. Pero cuando salía, ¿no es cierto? Miraba todo lo que había en el mundo. Segunda de Corintios 6:14, la Biblia dice así, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas.
Y esta es una indicación importante, tanto para nosotros como cristianos, como para los padres cristianos que son muy tolerantes, porque han ido a consultar a muchos psicólogos y los psicólogos les han dicho que deben de darles libertad a sus hijos. Yo quiero decirle, hermano, que los psicólogos, el 95% de los psicólogos están aliados con el mundo. Entonces, si usted va a enviar a su hijo a un psicólogo, dése cuenta que dónde lo va a enviar. No, si usted quiere ayuda psicológica, busque un psicólogo cristiano, hermano. Porque si usted no le va a buscar un psicólogo cristiano, usted tiene que saber que lo va a meter en la boca del león. ¿Ya? Entonces, la palabra del Señor nos enseña esto. No te unas en yugo desigual. Padres, no sean tolerantes, no, pastor, que ya poco a poco lo irá convenciendo, lo irá, sabe que mi hija es una evangelista de primera, lo va a evangelizar y este va a ser su primer convertido para el Señor, pastor. Señor, cuidado con esas cosas. No, miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9. Os he escrito por carta, está hablando el apóstol Pablo. Vayan todos a su Biblia, hermano, porque no vaya usted a pensar que el pastor le está queriendo tomar el pelo. Y después va a salir del templo molesto con el pastor. ¿Ya? Miren lo que dice la palabra del Señor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quién es un fornicario? Una persona que tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa es una persona que es un fornicario. ¿Ya? Ya. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Versículo 11. Más bien les escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Entonces, vamos a poner en contexto este pasaje. ¿De qué está hablando la palabra de Dios? La palabra de Dios aquí nos está hablando, hermano, que le habían entendido mal a Pablo, ¿no? Y esta es una de las razones de por qué se crearon los monasterios. Muchas personas dicen, el mundo está corrupto, y como el mundo está corrupto, yo necesito santificarme para Dios, y por lo tanto, si esto me va a corromper, me voy a encerrar. Y el apóstol Pablo le dice, yo no les he dicho eso. Porque si ustedes quieren esquivar lo que hay en el mundo, tendrían que salir del mundo, es decir, tendrían que salir del planeta Tierra, porque eso no se va a poder. Lo que yo les he escrito, dice el apóstol Pablo, que es que ustedes no se junten con ninguno que llamándose hermano, es decir, que viene a la iglesia. Es lo que está diciendo. No se junten con alguno que llamándose hermano y va a la iglesia, o dice que es parte que es cristiano, y esa persona es un fornicario, esa persona es un avaro, esa persona es un idólatra, esa persona es un maldiciente, esa persona es un borracho, esa persona es un ladrón. Con ese ni siquiera coman. ¿Qué le parece? ¿Lo entendió? Entonces el apóstol Pablo dice, no, nuestro campo de acción de predicación es el mundo. Pero si dentro de la iglesia nosotros encontramos a una persona que dice que es cristiana y está en fornicación, está en borrachera, está en avaricia, está en idolatría, es un maldiciente, es una boca sucia, ¿no es cierto? ¿Qué dice el Señor? Ay, pastor, somos hermanos en Cristo. No, apártate de esa persona. Y ni siquiera un sanguchito, una salchipapita. No, ni aún comáis con ellos. ¿Lo han entendido, hermanos? ¿Cuántos lo están entendiendo? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, Dios quiere preservar nuestra consagración y es importante que nosotros cuidemos nuestra consagración delante de Dios. Y Sansón era una persona que ya estaba embriagándose, que ya estaba cayendo en coqueterías con las chicas que no eran creyentes. Pero esto le digo, no solamente es de jóvenes, también es de personas adultas.
¿no? Esto también pasa con las personas adultas. Usted no va a pensar y va a decir, no, pastor, yo soy casado, yo soy adulto, mire, pastor, yo tengo 70 años y conmigo no pasa nada. Hermano, déjese de cosas. Pecado es pecado y donde usted no esté bien firme en las cosas de Dios, se va a deslizar. Así que es importante que tengamos presente esto. Hermanos, Sansón era un hombre muy fuerte. Y un día Sansón se fue a visitar a los filisteos. Y Sansón, como era enamoradizo, se enamoró de una filistea. Se enamoró de una filistea. Así que fue donde su papá y su mamá y le dijo, ¿sabe qué? Me he enamorado. ¿Usted ha visto a los chicos cuando se enamoran? ¿Cómo son? ¿No? Impetuosos, hermanos. Vaya usted a decirles no. Señor, ya soy mayor de edad. Algunos hasta te sacan su DNI, sus derechos civiles, ¿no? ¡Eso, qué cosa! Yo ya sé pensar, yo ya conozco todas las cosas. Señor, se ponen bravos, ¿no? Y le va a su padre y dice, quiero que vayan a pedir la mano de esa chica porque yo estoy enamorado de ella. ¿Y qué creen, hermano? Se lleva a sus padres. Pregunto, ¿tú lo harías? Cristiana, cristiano, ¿tú lo harías? Porque eso es contribuir con los malos pasos de Sansón, ¿no? Pero ellos padres fueron. Así que Sansón se fue adelante, sus papás venían por detrás y Sansón se fue adelante. Y en eso, cuando estaba yéndose, hermano, Sansón le sale un león. El león, le sale león. Y hermano se enfrenta con Sansón. Y dice que Sansón, hermano, lo mata al león como un corderito. Lo desarma al león, hermano. Lo mata. Porque Sansón era fuerte, hermano. Y se va. Y por ahí continúa con todos los preparativos de lo que viene a ser el compromiso que ahora había tomado, ¿no? Y esto en la vida de Sansón nos muestra que, bueno, ciertamente él tenía poder. Terminando todas estas cosas, Sansón dice, voy a ver qué fue de León. Y lo fue a ver a León, que había matado. Y estaba en un lado. Pero como fue a verlo después de un tiempo, encontró que dentro del cuerpo de este león, las abejas habían hecho su panal. Y Sansón dijo, wow, rica miel. Así que Sansón tomó la miel y comía la miel. Allí bien vemos nosotros que Sansón rompe su segundo voto, que decía que no debía de acercarse a un cuerpo muerto. Pero muchas veces, cuando uno incurre en el pecado, no nos satisface el pecado y queremos más. Entonces a veces empezamos a hablar palabras que no son las más adecuadas y queda pues pecadito más. Empezamos a escuchar la música que no es agradable delante y queda. Empezamos a coquetear con las chicas y queda pues. Y nos vamos enredando en los pecados del mundo. Y hermanos, este león representa o simboliza las pasiones desordenadas de nuestro corazón, como pueden ser la lujuria, la mentira, la avaricia, el egoísmo, la glotonería. La Biblia nos dice que Sansón derrotó a este león como si fuera un corderito. ¿Pero qué pasó? Sansón volvió a esa situación de pecado. Dios le dijo, no cuerpos muertos, no te vas a acercar a los cuerpos muertos. Y él volvió. Y es lo que a veces pasa en la vida cristiana aún. Que tú has dejado determinados pecados. Porque hemos dejado el mundo. Y tú tienes que darte cuenta que Sansón fue derrotado no por un león vivo,
sino por un león muerto. Porque él había renunciado, él lo había matado, pero luego vuelve allí y se alimenta de la miel que había ahí, que las abejas habían hecho su panal. Volvió allí. ¿Y cuántas veces algunas personas que han dejado determinados vicios, pastor, yo ya he dejado la pornografía, y después de un tiempito te das una vueltita, hermano, vas a terminar muriendo a tu consagración, a la santidad. Y vas a empezar a excusarte y a justificarte. ¿Por qué muchas veces muchos jóvenes están irascibles, enojados, molestos? Hay una tensión muy fuerte en su vida. Porque el pecado trae mucha frustración. Te trae impotencia. Y vas cayendo en medio de tu vida. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar la tentación. La palabra de Dios nos dice que todo cristiano puede soportar y vencer la tentación. Porque la tentación, hermano, puede ser vencida. Pero es importante que tú estés tomando en cuenta las palabras del Señor. Si la tentación no pudiera ser vencida, entonces Dios no nos podría juzgar por la situación propia de los pecados que vienen fruto de la tentación. Pero ¿por qué nosotros hemos de ser juzgados? Porque podemos vencer la tentación. Y tú puedes vencer la tentación y no caer en situaciones de tentación. Este león estaba muerto, pero este león muerto mató a Sansón. Mató su consagración, mató su santidad. Y hermanos, muchos creen que tienen bajo control el pecado. Y hay pecados que se hacen públicos. Pero los pecados más difíciles de manejar son los pecados que están en secreto. Y a veces pensamos que podemos manejar esos tipos de pecados. Y yo te digo, es necesario que tú busques al Señor y puedas pedir la ayuda de Dios en tu vida para no poder caer en esta situación de pecado que va a traer solamente vergüenza, humillación y sufrimiento a tu vida. Muchos se acercan a sus pecados pasados, están a solas con el chico, están a solas con la chica, pasan por lugares que saben que no deberían de pasar. Una vez vencieron y piensan que lo van a poder vencer. No, no, hermano, no. Recuerdo el caso de un hermano que había salido del alcoholismo y cerca a su casa, unas cuadras antes de pasar por su casa, había una cantina. Y él sabía la tentación que esto representaba para su vida, pero tenía que llegar a su casa. Así que 2, 3 cuadras antes de llegar a su casa, miraba su casa y agarraba velocidad, hermano, y para poder llegar a su casa. Pastor, ¿cuál es la distancia que debo mantener del pecado? La mayor distancia que tú puedas pensar o imaginar. Usted tiene que saber que lo que dice la palabra de Dios solo marca los márgenes del peligro. Si ya está sonando las alarmas porque usted está en los márgenes, tiene usted que darse cuenta que está pronto a caer. Cuando para usted le es incómodo, pastor, ¿sabe qué cosa? El Señor me dice que me aparte de mis amigos porque tienen malas costumbres. Y usted está, pero ¿cómo es posible? No, yo quiero ganarlos para Cristo. Usted tiene que saber que está en los márgenes. Porque si ha llegado usted a ese punto, significa que ha llegado al margen, teniendo
toda la oportunidad de vivir en la palabra de Dios, de predicar la palabra, de saber qué es bueno, de lo que es malo. No debería ser un tema para que usted pudiera tratarlo. Pero ¿por qué usted lo está tratando? Porque usted está en los márgenes, está a punto de caer. Dios te ha dado la capacidad de poder vencer el pecado. Y es importante que tú tomes conciencia de él. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero lo que tú tienes que hacer es apartarte del pecado. Otra vez. ¿Qué debemos hacer frente al pecado? Apartarnos. Otra vez, ¿qué debemos hacer frente al pecado? Apartarnos. No vuelvas por el camino que ya dejaste. No vuelvas. No, pastor, es que ahora soy fuerte. No vuelvas por ese camino que ya dejaste. Lo que tú tienes que hacer es apartarte del pecado. Por eso la Biblia nos enseña también en el libro de Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pide la ayuda del Espíritu Santo. Él te va a fortalecer en tiempos de debilidad. Miren, Sansón se había embriagado. Sansón ahora tocaba lo inmundo, tocó cuerpos muertos, pero todavía tenía poder. Solamente le faltaba volar su último voto. ¿Cuál era? Su cabello. Su cabello. Y este último símbolo de consagración a Dios nos habla a nosotros, hermano, de que puede que tú, pastor, ya me pasé un alto, pastor, ya me pasé otro alto, pastor, ya estoy andando fuera, pero todavía escuchas la palabra de Dios. Significa que todavía tienes oportunidad de parte del Señor. Porque hay personas que ya no quieren saber nada de Dios. Y yo quiero decirte que si tú has estado viviendo así y estás en esta mañana, en este lugar, es porque todavía tienes oportunidad para no caer en tremenda destrucción. Y la Biblia nos enseña en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, Dios le escribe a la iglesia de Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré como ladrón en la noche y no sabrás a qué hora. Entonces el Señor nos dice, le dice a la iglesia de Sardis: tienes nombre de que vives y estás muerto. Te llamas cristiano, que amas a Dios, que conoces a Dios y no obedeces su palabra. Estás mintiendo. Estás en una situación trágica. Estás como Sansón. Estás jugando con el pecado. Te vas a destruir y vas a traer muchísimo dolor a tu vida. Y mire, hermano, en esta situación de vida, Sansón seguía en sus parrandas, seguía en sus cosas. ¿Y qué creen, hermano? Se enamoró de Dalila. Y Dalila era una filistea. Los filisteos se enteraron de que Sansón la frecuentaba, porque el mundo se va a enterar de las cosas que tú haces. Le compartías a alguien en algún momento de una chica, una joven cristiana, que se fue a una fiesta, le habían invitado a una fiesta. Y cuando ella llegó a esta fiesta, sus amigas estaban allí, todo, ¿no?
y ella estaba sentada un poco incómoda allá, y de pronto pusieron la música, pues esa que mueve todo el esqueleto, ¿no? Y se le acerca un muchacho y todo él le dice, ven, vamos a bailar. Y ella le dice, no, no puedo, por el momento todavía no. Ah, ya. Pasó otro momento. Y viene otro muchacho y viene y la pone y salen a bailar. Ven, vamos a bailar. La chica dice, no, todavía no, sabes que te... Ya. Otro viene y dice, vamos a bailar. Pero este era más intrépido. Y la chica le dice, no. Y él le dice, ¿y por qué? Y ella le dice, porque soy cristiana. Y el chico le dice, ¿y qué haces acá? A veces los cristianos no saben dónde tienen que estar. Cuida tu consagración. Tú no eres parte del mundo. Batallarás contra los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos y el orgullo que tiene el mundo. Apártate del pecado. La Biblia dice, no toques lo inmundo y yo te recibiré. Sansón se enamora de Dalila. Y vienen los filisteos y le dicen, mira Dalila, si tú nos entregas a Sansón y descubres el secreto de su fuerza, te vamos a dar esta cantidad de dinero. ¿Y qué creen? Dalila acepta el trato y empieza con Sansón. Lo empieza a trabajar a Sansón. Y Sansón empieza a revelar su secreto poco a poco. Porque nadie cae de la noche a la mañana. Pero el diablo tiene un plan para destruir tu vida. Y si tú se lo permites, te va a destruir. Entonces Dalila le dice, oye Sansón, tú que dices que me amas, cuéntame, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿A qué se debe que eres una persona tan fuerte, no? Mira, Sansón, seguro que le agarraba a sus punches, ¿no? Yo, Sansón, yo que sus bíceps, Sansón, wow, ¿no? Sansón, si me amas, dime tu secreto. Y Sansón le dice, bueno, si amarran mi cabello y lo clavan con una estaca al piso, perderé toda mi fuerza y seré como cualquier hombre. Dalila dijo, wow. Así que un día, ven, Sansoncito, le dijo, siéntate, échate. Y lo recostó en sus piernas y lo hizo dormir y la mujer lo empezó a trenzar, porque como tenía su cabello, lo trenzaba. Y en eso, cuando estaba bien dormido, agarró una estaca, ¡pac!, lo clavó al suelo y le dijo, ¡Sansón! ¡Los filisteos sobre ti! Sansón se levanta. La chica, me has mentido. Me has mentido, tú no me amas, tú no me quieres, porque si tú me amaras, me dirías todas las cosas. Una manipulación. Y Sansón le dice, bueno, dime cuál es el secreto de tu fuerza. Otro día. Y Sansón le dice, bueno, otra vez jugando con su cabello. Le dice, mira, si tú amarrares juncos, mi cabello lo amarras a los juncos y luego lo amarras a una tela, a uno de esos palos de hilar, perderé mi fuerza y seré como cualquiera de los hombres. Dalila dijo, yeah, tengo. Y en eso otra vez, ven, Sonsoncito, ven, échate aquí. Lo amarra su cabello a una tela de hilar. Y le dice, ¡Sansón! ¡Los filisteos contra ti! Sansón se levanta y va a hacer volar las cosas. Y la mujer, tú no me amas, porque el que ama no miente. Lo empieza a trabajar a Sansón.
Y lo empieza a trabajar su Sansón. Y lo empieza a trabajar su Sansón. Hasta que en un momento, Sansón le dice, cuando ella tanto le insiste, le dice, la razón de mi fuerza es que nadie ha pasado, es que no ha pasado navaja a mi cabello. Es decir, nunca me he cortado el cabello. Y la Biblia dice que Dalila supo que Sansón le había dicho la verdad. Entonces Dalila agarró su celular, ¿no? Y llama a sus amigos y le dice, vénganse con mi premio, que ya sé el secreto de Sansón. Bien, pero antes de que vengan, lo hizo dormir y le dio una pelada. Y la palabra de Dios dice así. Libro de Jueces, capítulo, a ver, déjenme chequear el pasaje, 16-20. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. ¡Sansón, los filisteos sobre ti! Sansón se levanta. Y era un hombre común y corriente. Hermano, ¿a dónde te quiere llevar el diablo? ¿A dónde te quiere llevar el mundo? A ser un hombre común y corriente. Porque tú no eres un hombre común y corriente. Tú no eres una mujer fácil. Tú no eres un hombre sin principios. Tú eres una persona muy valiosa. Tanto así que Jesús tuvo que dar su sangre por ti. Y te ha cambiado y te ha transformado. Sansón se levantó y era un hombre común y corriente. Había perdido su gracia, había perdido su fuerza, pero terrible de todo es que había perdido su comunión con Dios. Y dice la palabra del Señor en el libro de Jueces, en el capítulo 16, versículo 20. En el 21 dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Se lo llevaron como trofeo de guerra. Estaba ciego. Ahora como animal lo ataron a un molino para que empezara a trabajar para ellos. Sansón, un hombre con un propósito, que bien puede representar a un cristiano a quien Dios ha llamado para cosas grandes. Yo no sé cuántos de ustedes saben, hermanos, Dios les ha llamado para cosas grandes, para ponerlos arriba allí muy alto. Pero si tú no cuidas tu consagración y la tienes en poco, te puede pasar lo que le pasó a Sansón. Ahora estaba en la cárcel de la depresión. Ahora estaba en la cárcel de la desesperación. Pastor,
¿Por qué hay cristianos que no duermen? Pastor, ¿por qué hay cristianos atormentados? Pastor, ¿por qué hay cristianos que no pasa nada en su vida? ¿No será que están llevando la vida de Sansón? Pero aún allí en la cárcel, hermano, Dios le da una oportunidad más a Sansón. Y dice la palabra del Señor. Jueces capítulo 16, versículo 22. 28 dice. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. El 29. Asió luego Sansón las columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó toda la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. En el versículo 22 de este pasaje dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Estaba en la cárcel, estaba sin ojos, estaba peor que animal. Y le pide a Dios, Señor, tú tienes un propósito para mi vida. Tú me hiciste nacer con un propósito, Señor. Destruir a los filisteos. Permíteme hacerlo. Dios escuchó la oración de Sansón. Sansón cumplió su propósito, pero de la peor forma. Dios no quiere que tú cumplas tu propósito de esa manera. Dios quiere que cumplas tu propósito como Él lo ha determinado en su palabra, en victoria, con gozo, con vida, con abundancia, con tus hermanos, en comunión con ellos. Pero estas cosas pasan, hermano. Y la pregunta es ¿por qué? Porque no cuidó Sansón su consagración. Y algunos cristianos piensan que venir a Jesucristo solamente es hacer una oración y entregarle su vida a Él. Y que Él tiene que encargarse de todo en mi vida. Tiene que darme plata, tiene que darme esposa, tiene que darme todo lo que yo le pido porque ahora soy de Cristo. No es así. Si tú no cuidas tu consagración, el diablo te va a destruir. Él no está queriendo jugar contigo. Alguien dijo que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y él te va a cazar. Si tú estás detrás de todas estas cosas que el Señor te dice, no lo hagas, no lo hagas, y tú insistes, y tú insistes, y tú insistes, y todavía no me pasa nada, 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 acuérdate de Sansón, que cuando él pensaba que todavía podía, ya el Señor se había apartado de él. Y Sansón no lo sabía. Yo quiero decirte que aún en vida nueva hay personas de los cuales Dios ya se ha apartado y todavía no lo saben. Eso es lo trágico.
Pero dice la Biblia, si escuchas la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. El Señor te sacó y nos sacó del mundo para que sigamos el camino de santidad, no para que pretendas vivir el camino del mundo, ahora siguiendo en la iglesia. Eso se llama religión. El diablo quiere tu vida y lo que pase en tu vida va a depender de ti, hermano. Si ya no, Dios ya no te habla, si ya no sientes remordimiento cuando haces las cosas mal, si ya no tienes convicción de pecado cuando pecas, ¿qué crees tú que va a pasar contigo? Te quiero preguntar esta mañana, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tiene que pasar para que reacciones y te des cuenta que no se trata de jugar, se trata de tu vida? Dios quiere que vuelvas del mal camino. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.